Chavales, os advierto desde ya que las imágenes que vais a ver a continuación pueden llegar a ser muy duras y sobre todo muy perturbadoras. Yo normalmente no haría un vídeo de esto, pero es que ha sucedido de verdad y claro, toca comentarlo y analizarlo como jurista y toda la parte judicial, porque evidentemente ya se han decretado ingresos en prisión, ya hay gente en libertad, bueno, en fin, ya ha habido juicio rápido, hay más trama judicial evidentemente. Lo vamos a ver todo a continuación, pero vuelvo a matizar que puede llegar a ser muy duro y perturbador. Así que si no estás preparado, eres una persona sensible, salte de este vídeo ya. Y de verdad, no comentaría esto si no hubiera pasado. Pero es que a veces la realidad supera la ficción, como se suele decir. Y además en mi ciudad, de donde soy originario, Roquetas de Mar, no resido en Roquetas de Mar ahora mismo, esto no es Roquetas. Bueno, que aquí me quedan 10 días, antes de esto vivía en Madrid. Pero evidentemente vengo de estar un tiempo en Madrid también ahora. Pero evidentemente yo vengo de Roquetas, lo tengo todo en el pecho. 047 por aquí, Roquetas de Mar 047, el que es el código postal de todas las zonas de Roquetas de Mar, ya que sí, Roquetas de Mar tiene varios códigos postales como muchas grandes ciudades porque es un municipio bastante extenso. Demográficamente no tanto, estamos hablando, por ponerse un poquito en contexto de todo esto, ¿vale? Ahora meto las imágenes de las mismas noticias de televisión española. De hecho, venga, clic, pum. No tenía titulación médica, pero según fuentes de la investigación, el domingo realizó una circuncisión clandestina a un bebé en un domicilio particular en Roquetas de Mar, en Almería. La cirugía provocó una hemorragia al bebé de apenas unas semanas de vida. Sus padres decidieron entonces llevarle a urgencias de un centro de salud cercano, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle. Falleció desangrado. La Guardia Civil ha detenido tanto a los padres del bebé como al falso médico y la investigación sigue abierta. Vale, como habéis visto en ese clip extraído del noticiero oficial de televisión española, que es la televisión nacional del país, sí, efectivamente, por desgracia, muy tristemente, ha fallecido un bebé de solo 40 días desangrado por la zona genital, además, es decir, que no es una muerte, por eso digo, esto puede llegar a ser muy desagradable, sobre todo si tiene rabo. O sea, una mujer ya de por sí igual tiene más como interiorizar el sangrar por la vagina, ¿no? Porque la menstruación y todo eso, pero joder, en plan, yo desde que he leído esta noticia y todo, te lo juro que me duele y todo, ¿sabes? No, nada más que de pensarlo, lo que es de empatizar con eso me duele, ¿sabes? En plan, es que tiene que ser una muerte muy desagradable. Imagino que si eres un bebé igual lo notas menos, no sé, es un dolor más, porque los bebés pues siempre hemos estado llenos de dolores, los niños y niñas de este mundo, ¿no? Entonces, quizá al haber menos nivel de conciencia humana, pues evidentemente me duele igual y me parece una muerte desagradable totalmente y todo, pero por lo menos igual no ha sufrido como una persona que hubiese sido consciente de, ¿no? Como si te lo hacen a ti ahora mismo o me lo hacen a mí. Es que imagínate que mueres desangrado por tu zona genital, ¿sabes? Que es una locura. Vamos a empezar a abordar toda la trama judicial y demás, pero voy a poner a continuación también, ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla, esto sí que puedo hablar porque aquí no hay voces nada, es del periódico, ¿vale? Del ABC, como digo, un periódico de los más leídos de toda España. Esto es en su vertiente digital, ¿no? El ABC digital, pues como todos los periódicos del mundo ahora mismo tienen su noticiero digital, sea en España, en Colombia, en Argentina, en Chile, en cualquier país hispanohablante, en Estados Unidos. El fucking New York Times tiene el Herald, todas esas cosas, ¿no? Tienen su sección digital. Yo, por ejemplo, a veces me sale anunciado algo de algún periódico digital yankee. Y bueno, realmente, como hemos podido ver en las imágenes que os han salido del ABC, sí que se ha puesto en libertad a los padres del individuo, ¿vale? Y sí que se ha decretado el ingreso en prisión del falso médico, que no creo que salga como vamos a ver ahora, ¿vale? Bien, primero me gustaría hacer un matiz muy importante de todo esto, porque además hoy me voy a mojar como si yo hubiese aprobado oposiciones de magistratura.
375 temas que son, bueno, magistratura igual 350 por ahí, 348, 375 registros de la propiedad, de hecho. ¿Tú sabes lo que son 350 temas de oposición? Para que tú me entiendas, en plan, un policía en España, promedio son 30 temas. 22 creo que son la Guardia Civil, depende de ya cómo sea la policía local y tal, la nacional creo que son 30 y algo, puede ser. En fin, que o sea, son 10 veces más que cualquier miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para al final ser juez y posteriormente magistrado o magistrada, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, todos los magistrados son jueces, pero no todos los jueces son magistrados. Ojo, cuidado. Y bueno, es importante matizar porque, como digo, me voy a mojar y mucho. Voy a dictar una sentencia como si fuera un juez. Y es que sí, me voy a mojar y mucho, ¿vale? Porque es un caso muy peculiar y creo que debería abordarse con todo el volumen de justicia que nuestro tan hermoso país merece. Porque en un país injusto ese hombre podría quedar en libertad o bien ser sentenciado incluso a muerte. Es que, ¿me entiendes? Ni un extremo ni el otro. Aquí la cosa es el equilibrio y vamos a ver qué equilibrio busca nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico de nuestro país, que es España. Bien, realmente, como habéis visto tanto en el fragmento del clip de Televisión Española de las noticias, como en el periódico, ¿vale? Los delitos que pide la Fiscalía son tanto el homicidio imprudente, esto al falso médico, que evidentemente los padres han sido puestos en libertad por la situación y porque la intención, aquí siempre se tiene muy en cuenta el dolo y la intención de los padres evidentísimamente no iba a ser matar a su bebé. Y si lo hubiesen hecho no lo hubiesen llevado a ellos al centro de salud, que lo llevaron corriendo para que no se desangrara. Pero aparte, no sé si lo sabéis, es una ciudad, y vamos a hablar un poquito de Roquetas, y de hecho antes de seguir con toda la trama judicial y todo, vamos a hablar un poco de Roquetas, os pongo en contexto, ¿vale? Yo ahora mismo, como digo, no resido en Roquetas, pero he pasado mucha parte de mi vida allí, la tengo toda en el pecho. Ahora lo voy a enseñar un poquito mejor, ahora que estoy aquí parado, que no llevo el agua, ¿vale? Mar de 047, Mar de Plástico, te imaginas, pone aquí que también, que somos el Mar de Plástico, Roquetas de mar. Bien, para empezar, es la única zona de todo el planeta Tierra que, bueno, esto se podría ahora continuar la frase con muchísimas cosas porque es la única zona de todo el planeta Tierra que muchas cosas, pero sobre todo sí, tengo que tiene que ver con el Mar de Plástico, además, con lo que estábamos hablando justo, que es que sí, Roquetas de Mar ahora mismo, a ver, Roquetas de Mar es el centro de todo esto, realmente sería la metropolitana, el Ejido, Roqueta, Almería, con todo lo que hay por medio, la Mojonera, las Norias, Vícar, el Viso, San Nicolás, todo eso. Pues la metropolitana esta es la única zona construida por el ser humano que se ve desde el fucking espacio. Es decir, desde el puto espacio tú no ves la muralla china, la gran muralla china. Eso es un mito creado por los chinos a día de hoy. Eso es porque los chinos nunca pensaban que se iba a poder ir al espacio. Entonces, claro, el mito desde que del espacio se veía la gran muralla china. A día de hoy que se puede ir al espacio, que hay gente viviendo en el espacio, en la ISS, en la International Space Station, la Estación Espacial Internacional, se sabe, pero perfectamente, que la gran muralla china no es visible desde el espacio. Y los invernaderos del poniente almeriense, sí, ojito, cuidado, ¿vale? Roquetas de Mar. Es una industria que mueve miles y miles y miles de millones de euros en materia agrícola, en plan, en el sector primario de la agricultura, mueve miles de millones de euros y otros cientos de millones anuales del turismo. Es una ciudad bastante grande, son 30 kilómetros de largo, quiero decir, 30 kilómetros, ojo, no hay parte en Madrid capital, que sean 30 kilómetros de largo. Ya te metes en metropolitana, en Móstoles, en otras cosas y todo, y evidentemente Roquetas también tiene una metropolitana. Es una de las ciudades cuyo crecimiento demográfico más ha explotado el último medio siglo en España. Estamos hablando de una ciudad que hace medio siglo, solo medio siglo, no tenía ni 30.000 habitantes, tenía 20 y pico mil. O sea, ya ha hecho un por 6 en medio siglo, ¿vale? Y estamos hablando de gente empadronada, ¿vale? En Roquetas se dice que hay 50.000 personas sin empadronar. Yo, de hecho, no estoy... Bueno, a ver, ojo, ahora sí estoy empadronado en Roquetas, pero hay mucho tiempo que he residido en Roquetas y no estaba empadronado en Roquetas. Muchos colegas míos no están empadronados en Roquetas, sino en otras ciudades, porque en Roquetas hay mucha gente de otras ciudades y yo tengo colegas allí en Roquetas que son granaínos, sevillanos. Tengo un puto colega de Zamora que vive en Roquetas, cordobés, un par de ellos hay. Gallegos hay un montón, ¿me entienden? En plan, mucha gente de todas las partes de España, así como de otros lugares del mundo, que residen en Roquetas, que digo, tiene una población de 106.000 personas empadronadas según el último censo registral, que es el de 2024, al que se tienen datos.
Y es una de las ciudades, si no la que más, diversidad cultural tiene, ¿vale? Podéis ver un vídeo de mi buen amigo aventurero Elliot, en el que fue a mi barrio, por ejemplo, las 200, que no es mi barrio porque yo soy de todos los barrios de Roquetas. De hecho, por ejemplo, ahora de última he vivido un par de años seguidos casi en Aguadulce, cuando nunca había vivido en Aguadulce, y adoro Aguadulce. O sea, me parece que ahora mismo si tuviese que decir que soy un barrio de Roquetas diría Aguadulce incluso. Pero bueno, soy de todos Roquetas, por eso tengo 047 y no 04740, 04720, 04721, ¿vale? Que son diferentes códigos postales de allí en nuestro municipio, que como digo, tiene bastantes distritos y sectores, pues son 30 kilómetros de largo, bro. O sea, vamos a ver, es que tú vas con la moto a 110, ¿vale? Y te pega igualmente casi 20 minutos en atravesar la ciudad, y es difícil a 110 todo el rato, ¿vale? Con la moto, y no lo hagáis, chaval. Sobre todo si el límite no es de 110. Entonces, como digo, realmente es una ciudad muy particular. O sea, pensad que una ciudad que hace menos de 50 años tenía 20 y pocas mil personas y de repente explota demográficamente, empieza a venir gente de toda España y el planeta, ¿vale? Y como digo, en el vídeo ese se ve mucho la multiculturalidad, porque son media horilla de vídeo, y mi colega el aventurero Helios, que como digo, un youtuber que está guapísimo, si no lo habéis descubierto, dejo por ahí por su canal por la descripción. Y es que me parece brutal porque solo media horilla de vídeo, y te juro por Dios que eso no lo planifiqué yo, ni lo llevé a sitio y todo eso, pero quiero decir que tampoco era algo como que se organizó mucho la llegada de ese hombre ahí al barrio. Y en verdad en un ratillo da la casualidad que ve a uno de Gambia, a uno de Armenia, un señor de Armenia que vive allí, que hay parte de comunidad de Armenia, de Azerbaiyán, de Georgia, hay de todas las partes de verdad del planeta Tierra, hay polacos, rusos, lituanos, albaneses, croata. He conocido una mujer croata, ¿vale? Trabajando, en plan, en un invernadero que trabajaba, había una mujer croata trabajando. O sea, en plan, es brutal, simplemente brutal la diversidad cultural que hay ahí, la multiculturalidad. A mí me flipa, a mí hay algo, a mucha gente, mucho xenófobo, mucho racista, que le jode todo esto, ¿no? En plan, que evidentemente dice, es que España para los españoles. Entonces, ¿qué? ¿Estados Unidos para los estadounidenses o qué? ¿Y China para los chinos si no hay comercio internacional y no hay globalización? Es que, de verdad, la gente que tiene la mente tan cerrada a mí me impacta, en plan, no sé a día de hoy, como en pleno 2025 todavía es posible, pero bueno, estamos aquí para luchar contra ello. Y es que sí, no es contra el racismo, que se lleva siglos luchando, decenas de personas, activistas, dirigentes políticos como pueden ser Abraham Lincoln, yo qué sé, ¿sabes? El mismo John F. Kennedy han luchado contra todo esto. Pero es que no es solo contra el racismo, es contra la xenofobia, contra el rechazo a los extranjeros, a lo ajeno, a tu país, ¿no? Eso es una cosa que nos perjudica a todos. Es decir, me perjudica a mí como español, y le perjudica a un marroquí que viva en Marruecos, y le perjudica a un estadounidense que viva en Estados Unidos. El mundo tiene que ser abierto, el mundo tiene que estar conectado, el mundo tiene que ser justo. Y vamos a hablar de justicia, porque aquí hemos metido ya mucho de la ciudad de Roquetas. Es que de verdad, si veo que comentáis mucho en plan que queréis un vídeo de un roquetero explicando Roquetas, porque es un sitio en el que sí, si yo ahora empiezo a poner noticiarios de Roquetas os quedáis locos. Es después de la muerte de Franco en España, ¿vale? Para mí, para la mayoría de ciudadanos, solo ha habido 4 guerras, ¿vale? 4 guerras, quiero decir, internas en España, ¿no? O sea, no en el exterior, porque sí, hemos participado en la guerra de Bosnia, las 2 guerras del Golfo, bueno, la segunda guerra del Golfo realmente, yo qué sé, en plan, que hemos estado en conflictos en el extranjero. En Mali estamos, contra el yihadismo ahí cerca de Tombuctú, yo que sé, en Afganistán, en Irak ha estado el ejército español, en Líbano, pero dentro de España solo ha habido 4 guerras internas, no civiles, pero guerras. ¿Qué se considera guerra para mí? Conflicto armado, conflicto bélico. Disculpa. Se fue al campo para no ensuciar la ciudad de saliva, y se echa la basura siempre a la papelera, y si estáis en una ciudad un poco más igual, pero en el campo no ensuciéis ni el campo, os lo digo, eso está muy feo. Y de verdad, pues uno necesita escupir, en plan, algo que evidentemente está feo y prohibido en algunos países, da para estudios, eso también lo podréis poner en los comentarios si queréis que haga un vídeo en qué país está permitido o prohibido escupir. De hecho, hubo un Real Decreto o un RDL, incluso un Real Decreto Legislativo, que se aprobó aquí en estado de alarma, pero aquí hace ya tiempo que terminó el estado de alarma, que mientras el estado de alarma estuviese en vigor estaba prohibido escupir por la calle. Por eso ahí sí que lo veo muy bien, porque había una pandemia mundial, yo qué sé. A ver,
dentro de lo que te están prohibiendo escupir, ¿sabes? En plan, lo veo muy bien, imagínate qué libertad te están quitando. Debería ser recomendable y aconsejable no escupir y el mismo civismo de la gente hacer que no escupiese en tiempos de pandemia, ¿no? Pero bueno, es que es lo que te digo, en plan, esas cosas dan para muchos vídeos, estamos dispersándonos mucho, ¿vale? Aquí lo único que importa es que de verdad, en España, en plan, en todo el tiempo que hace que murió Franco, solo ha habido 4 guerras, 4 conflictos armados que duran más de un día, porque si dura un día se puede considerar tiroteo, y tiroteos sí que hay, pues, en Granada todas las semanas, en Sevilla todas las semanas, en Madrid a lo mejor un par de ellos al mes, no sé, en plan, que sí hay tiroteos por toda España, pero realmente yo considero una guerra cuando hay un conflicto armado que dura más de un día, que dura 3, 4, 5 días, y en España ha habido 4, la más floja, la del Ejido, y una de las de Roquetas, pero es que las otras 3 son en Roquetas, y todas ellas en la provincia de Almería. En Roquetas, en el año 2009, si buscáis disturbios Roquetas, os va a salir. En el año 2009, un gitano apuñaló a un africano, allí en las 200, de hecho en la plaza, y claro, pues se lió fortísima entre africanos, gitanos y todo el mundo ahí de por medio, hermano, en plan se montó una revolución, tuvieron que venir efectivos policiales de todas partes de Andalucía, porque en toda Almería, contando los efectivos del Ejido, de Almería y de Roquetas, no era suficiente para parar dicha revolución, tuvieron que venir cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde Murcia, desde Granada creo también puede ser, desde parte de sitio, desde Málaga, no sé, la comandancia de Málaga. Vino Guardia Civil, vinieron más de 100 guardias civiles de fuera para parar eso, imaginaros cómo era, de verdad que era una paranoia, en plan tiros, cóctel molotov, en plan que está en las noticias, que lo busquéis, ¿vale? Es decir, es una ciudad, créeme, muy particular. Probablemente sea la ciudad más particular de España y seguro, 100% lo he dicho, y probablemente la que más de España, pero 100% seguro la que más si tenemos en cuenta su número de habitantes, porque sí, puede llegar a ser que Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga y Bilbao, esas 5, y no más. Porque Zaragoza tiene cerca de 1 millón de habitantes contando la metropolitana, pero Zaragoza es súper chill. Valencia igual también, ¿vale? Os puedo coger que Valencia puede entrar en este ranking que hemos hecho de 5 o 6 ciudades, pero es que sí, son ciudades que igual pueden ser particulares al punto de Roquetas y tampoco, porque de verdad que es cuestión de recopilar noticias y te quedarías loco con lo que pasa en Roquetas todos los años. Y de hecho voy a hacer una serie de Paso en Roquetas, ya te lo he decidido hoy mientras hacía este vídeo, Paso en Roquetas, ¿vale? Lo voy a hacer. Y es que sí, en plan han pasado muchas cosas que te digo yo que no han pasado. Se escapó un hipopótamo del puto circo. Y había un hipopótamo dando vueltas por la rotonda del centro comercial, ¿sabes? Y no sé al final si mataron al bicho, lo capturaron o yo qué sé. En plan, es que, ojito. Bueno, pues como digo, estas ciudades que he dicho tienen una demografía muy superior a la de Roquetas. En todos los casos, además, si contamos sus metropolitanas, más de 10 veces Roquetas, porque todas tienen una metropolitana superior al millón, tanto Málaga como Sevilla, como Bilbao, como Madrid, como Barcelona, como Valencia, si la metemos en el ranking, que no la metería. La Valencia es bastante suave y bastante tranquila, pese a que sí también pasan cosas raras en Valencia. Y también podríamos analizar noticias de Valencia y hacer un paso, después de Paso en Roquetas, podríamos hacer un paso en varias ciudades, ojito, cuidado. Y analizar noticias, sean recientes o sean algo más antiguas. Y ya clásicos de nuestro noticiero y de nuestras redes sociales, que muchísimas noticias se hacen remíticas en redes sociales, ¿no? Y bueno, vamos a lo que nos concierne en todo esto, que al final sí que va a salir un vídeo de casi media hora y no quería, va a salir 20 y pocos minutos. Y es que, ¿qué pasará con estos imputados, que son los padres y el falso médico que ha realizado la circuncisión ilegal en este municipio almeriense que es el de Roquetas de Mar? Pues bien, vamos a ver, la Fiscalía pide 2 cargos principales para el falso médico y de momento no se sabe, se desconoce cómo va a continuar el procedimiento de lo penal, además, porque es un procedimiento de lo penal con los padres, los progenitores de la víctima, en este caso este bebé de 40 días. Entonces, ¿cómo se puede llegar a todo esto a desenvolver, ¿no? ¿Y qué haría yo si fuese juez? Si fuese el juez que instruye este procedimiento, ¿cuál sería mi fallo? ¿Fallaría a favor del falso médico? ¿En contra? Bueno, voy a contaros, ¿vale? Lo que pide la Fiscalía es artículo 100, todo esto es de la Ley Orgánica 10/1995, que os estará saliendo ya en pantalla, ya ahora mismo estoy metiendo el BOE en pantalla con toda la normativa. Tenemos que tener en cuenta unos cuantos artículos a la hora de juzgar este procedimiento,
aunque la Fiscalía solo habla del 142 y del 403. El 142, ¿vale?, es el de homicidio imprudente, homicidio por imprudencia grave, el que por imprudencia grave causar la muerte de otro individuo, tal, sin intención de matar al individuo, estaría cometiendo este reo de homicidio, ¿vale? ¿Por qué? Porque la muerte, evidentemente, en España se divide entre asesinato y homicidio. En todos los países de habla hispana es igual, desconozco otros ordenamientos jurídicos. Sé que, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Argentina, en cualquier país de habla hispana está regulado así. Y es que claro que hay que distinguir entre un homicidio y un asesinato, ya que un asesinato es algo que está planificado, organizado y orquestado para dar de baja a la persona en cuestión. Un homicidio es algo que puede ocurrir sin querer, como en este caso de la imprudencia grave, o es algo que puede ocurrir en un arrebato, en un momento, es algo que puede ocurrir en un calentón, es algo que puede ocurrir en defensa propia, es algo que puede ocurrir, bueno, en legítima defensa, que se llama, es algo que puede ocurrir en muchas circunstancias en las que no se planifique la muerte. Quiero decir, ahora mismo, y no es por imprudencia, por ejemplo, es una cosa intencionada, pero es algo que evidentemente no se ha planificado, ¿vale? Viene un tío borracho y puesto de coca, gritando, dando voces y con un machete en la mano, por ahí por la esquina, ¿no? A loco. Y yo cojo, mi reacción es medio alejarme, pero veo que viene hacia mí, cojo una piedra y le hago ¡pum! En toda la cabeza. Con la mala suerte que le da en la sien y se desangra, muere aquí. Y claro, evidentemente yo lo he matado. Primero, mi intención no era matarle y así podría acreditarlo ante los tribunales. Segundo, es que en el caso de que mi intención tal si era realizar y causar un daño en la víctima, pues ha sido en legítima defensa, ya que la víctima, en este caso, se encontraba portando un arma ilegal y viniendo hacia mi persona. Y además aquí estaría el eximente del miedo insuperable. El miedo insuperable lo regula también la ley de enjuiciamiento criminal, así como nuestro Código Penal, que como digo es la Ley Orgánica 10/1995, la LO 10/1995 de 23 de noviembre, ¿vale? Como decía, me he dispersado un poquito con una cosa que quería decir al principio, porque es que, como digo, había que hablar muchas cosas de este tan peculiar municipio, y es que también hay que tener muy en cuenta que, como se ve en la noticia, los padres de este chaval que ha fallecido, de este bebé que ha fallecido tristemente desangrado, son de origen maliense, de Mali, África, así como el falso médico que intervino al bebé en este procedimiento quirúrgico totalmente ilícito y clandestino. Bien, ¿por qué es importante matizar esto? Porque realmente, tanto en Mali como en muchísimos otros países, de hecho todos los judíos, por ejemplo, circuncidan a sus bebés, y esto es una costumbre. Y recuerdo que según regula el artículo 1, el puto primer artículo de nuestro Código Civil en España, ¿vale?, la costumbre se recoge como fuente de derecho, aunque evidentemente no tiene rango superior a ley. Esto quiere decir que si hay una ley que aplica realmente al procedimiento en cuestión, pues evidentemente la costumbre pasa a segundo plano y se podrá o no se podrá tener en cuenta, porque, como digo, es una fuente de derecho la costumbre, pero siempre bajo unas regulaciones y condiciones preestablecidas. Entonces, realmente, aquí, por ejemplo, la costumbre, yo como juez, si juzgase esto, la tendría muy en cuenta, ¿vale? Ya que, evidentemente, es algo que todos los seres humanos, que su padre, por ejemplo, se lo habrá hecho a él, que él lo habrá hecho, y que no tiene una intención de hacer daño, sino de todo lo contrario, es una intención sanitaria. Que sí, que aquí hay que tener muy en cuenta que los padres han recurrido a este falso médico de Mali en vez de hacerlo en un centro oficial y tal, por ahorrarse un dinero, porque a lo mejor estaba en una situación irregular en el país, etc, etc. Eso es lo que también habrá que valorar, y ahí faltan datos para valorarlo. Pero realmente yo tendría muy en cuenta el tema de la costumbre, y esto evidentemente no es que sea un eximente, esto no exime para nada a los padres, pero sí es un atenuante, esto atenúa un poquito las circunstancias, ya que, claro, es como digo, no procede juzgar con severidad a una gente que está siguiendo una tradición de su país, de su cultura, de su origen. Es como, vale, está afectando a la salud directa de mi primogénito, no de mi hijo, bueno, no sé si es primogénito, ¿no?, pero de mi hijo. Entonces, ahí sí que hay que tener muy en cuenta, ¿vale?, porque está afectando a la salud directa, no es la cuestión de tal, pero es que de verdad tenemos que ver
las circunstancias y la cuestión personal. Es que esto no es un procedimiento sencillo, no es como que por diversión 2 padres millonarios nacidos en España, donde no es costumbre circuncidar a nada, han cogido y le han cortado el pene a su hijo y el hijo se ha desangrado. No. Son 2 padres haciendo un procedimiento que pensaban que iba a salir sin ninguna complicación, que simplemente el señor le iba a cortar el pellejito del pene a su hijo, que le iban a pagar los 100 euros que habían pactado, que eso ya se sabe, en plan, en tribunales ya se sabe eso, y en sala pues creo que se ha tenido muy en cuenta. Nosotros lo tenemos en cuenta también porque evidentemente se estaba lucrando, estaba ejerciendo una actividad, que eso es lo que dictamina el artículo 403 de la misma ley orgánica, que es nuestro Código Penal, ¿vale? Que establece que el que ejerciera una profesión que requiera de un título acreditativo oficial en territorio español, o algo así, estaría castigado con las penas de 12 a 24 meses de multa. Y en los casos más graves, ¿vale? Si estuviese los agravantes de este artículo, ¿vale? Que ya desconozco si es 403 bis o 403.1.2, no sé, creo que es posiblemente 1.2. Y bueno, el 403 siguientes, dejémoslo así, dice que si se está practicando en un establecimiento público y ofreciendo ese servicio de manera habitual, es un agravante. Dice también ese artículo que realmente si la persona está anunciándose y ofertándose, aunque no haya establecimiento, también puede ser un agravante. En este caso, ¿se cumplen esos requisitos? Pues vamos a ver, el hombre estaba yendo a domicilio, con lo cual en establecimiento abierto al público os digo que no hay. Y tampoco creo que el hombre haya puesto anuncios por todos, roquetas, panfletos, se circuncidan penes, soy circuncidador oficial. Yo creo que es un hombre que llevará practicando la circuncisión en bebés recién nacidos durante décadas, probablemente desde que llevan roquetas, a lo mejor en Mali también lo hacía incluso. O sea, realmente es, como digo, una práctica realizada por él con cierta experiencia. Es que faltan datos. Sí que pone que había realizado esta práctica más veces, o sea, que no creo que sea un hombre que por ganarse 100 euros haya dicho, bien, vamos a mirar tutorial, cómo se circuncida pene y yo lo voy a hacer, pum. No, yo creo que es un hombre que lo había hecho varias veces, que algo ha salido mal en esta circuncisión, no sé, pues por la falta de anestesia, el bebé se ha movido, es que pueden ser millones de cosas, una zona con mucho riesgo sanguíneo, como bien sabréis la mayoría de hombres y alguna mujer que otra que lo haya investigado un poquito más, en plan, hay muchas venas ahí, ¿sabes? En plan, o sea, un corte, pues imagino que puede llegar a desangrarte si tardas en llegar al centro de salud, porque como digo, encima es un municipio con más de 100.000 habitantes empadronados, cuya demografía no para de crecer, está en pleno auge desde hace décadas y que evidentemente supera los 150.000 residentes habituales si tenemos en cuenta la gente no empadronada y que aún así todavía no tiene el hospital, que se lleva prorrogando y procrastinando durante 4 legislaturas del alcalde, ¿vale? Que lleva 4 legislaturas, 16 años diciendo, porque sí, es de los alcaldes electos más longevos de la historia de España, lleva 30 años en el cargo, 33 ya o por ahí, y evidentemente le queda una legislatura más o morirá en el cargo, ¿sabes? El sufragio de roquetas funciona así. Y bueno, como digo, es una intervención quirúrgica que pudo complicarse bastante, dada las condiciones también en las que se estaba realizando. No era un entorno higiénico adecuado, era en la casa de los padres, que además son de un barrio, son de los Cortijos de Marín, que es un barrio que realmente pues tampoco son casas de lujo. O sea, no voy a decir que es un barrio en plan de los más pobres de España y todo, que por ahí andará, pero no es un barrio, o sea, ni siquiera es un barrio como esto que tienes pisos normales, aunque sea. ¿Vale? En plan, yo he visto casas en los Cortijos de Marín y puntos en los Cortijos de Marín que puede que a ese bebé se le haya circuncidado en un sitio en el que al lado hay un vertedero, ¿me entiendes? Yo qué sé, literal, porque hay un par de sitios así como descampados llenos de basura. Es que es lo que te digo, en plan, hay que tener muy en cuenta todos los factores porque se trata de la muerte de un recién nacido, ¿sabes? Entonces, hay que investigar muchas cosas, ¿vale? Realmente, y como digo, la Fiscalía solo pide condena por esos 2 artículos, según las fuentes de los periodistas, en plan que ya los periodistas sabrán si se han buscado bien la vida o no. Yo te digo que Fiscalía podría pedir también 147 y 148, ¿vale? Porque el 147 habla de las lesiones. Todo esto se habrá salido ya en el BOE. Imagino que habéis visto así, el que haya mirado un poquito cuando he metido en el BOE el
el 142, el 403 y después han hecho un poquito de zoom en el 147 y 148, que habla de las lesiones provocadas a un individuo, ¿vale? A sabiendas, en plan, no con la intención, pero sí a sabiendas de que puedes provocar esas lesiones o algo así, ¿vale? Y el 148 habla de que si son menores de 14 años se agrava la situación, ¿vale? Es decir, es un agravante. Disculpa. De nuevo al campito. Y es que, como digo, sí, puede ser un agravante, tal. Yo no juzgaría por ahí. Yo realmente, si fuese juez, tendría muy en cuenta que, ante todo, ha habido un homicidio, sea imprudente o no, y lo es imprudente, es un homicidio que no se tenía intención de matar a la víctima en ningún momento. Ha sido por imprudencia grave, ¿vale? Y evidentemente, como es una persona que sin un título oficial está en España, sí habría y aplicaría en este caso la pena de 12 a 24 meses, pondría la máxima además, por intrusismo laboral regulada en el 403 del Código Penal. Y es que además, yo personalmente sí diría que hay homicidio imprudente. El homicidio imprudente, ¿vale? No he dicho la pena, creo que en ningún momento, pero lo habréis visto en el Boletín Oficial del Estado. Es de 1 a 4 años. De 1 a 4 años. Eso es lo que pasa cuando un andaluz intenta hablar español para que se le entienda mejor en los vídeos, tenerlo muy en cuenta y valorarlo positivamente. De 1 a 4 años, ¿vale? O de 3 a 18 meses de multa. O sea, de 1 a 4 años de prisión o de 3 a 18 meses de multa, quiero decir. Te puedes cargar a alguien en España que si demuestras que ha sido sin querer, ¿vale? Te puede caer hasta una multa y ya está, ¿vale? En los casos en los que la muerte se haya producido por un vehículo de motor, sí que puede conllevar además pérdida del permiso de circulación, de la licencia, de 1 a 6 años. Algo así dice también el mismo artículo. Y es que realmente, esto en el 142, como recuerdo, del Código Penal, y es que realmente, claro, aquí son muchos factores también a tener en cuenta, en un atropello, en un accidente, tal, pero en el caso del bebé sí ha habido un homicidio imprudente, ¿vale? La pena, como digo, yo no le pondría pena de multa. Yo creo que es una persona que tendría que reflexionar un poco. Es decir, una persona que tendría que pensar en ejercer otra actividad laboral o en, por lo menos, si esa es su tradición, en plan, quiero decir, si tú a lo mejor en Malipoň has sido médico toda la vida y todo, tienes que esforzarte por al país al que vayas intentar convalidar y regular esos estudios, ¿no? Por ejemplo, además no creo que el hombre haya sido médico en Mali toda la vida y se le haya muerto desangrado un bebé. Es lo que quiero decir, ¿me entiendes? Es decir, evidentemente cuando ha habido un bebé desangrado, ese hombre podría estar o no cualificado y podría tener o no experiencia, que como digo, creo que sí se tiene constancia de que el hombre tenía experiencia realizando este tipo de prácticas quirúrgicas, pero es que, porque al final es una microcirugía lo que se está haciendo al hacer una circuncisión. Ojo, cuidado, ¿vale? Es que en España la practica un cirujano. ¿Me entiendes? Una persona que ha estudiado medicina durante años y luego la especialidad de cirugía. Entonces, o sea, no te va tampoco el médico de familia a circuncidar, porque pueden pasar cosas como esa. Entonces sí, yo encerraría al hombre. Yo no le pondría la pena máxima, yo no le pondría los 4 años, porque evidentemente el hombre no iba ahí con intención de matar al niño, no quería matar al niño. Evidentemente el hombre solo ha tenido un descuido, ha tenido un accidente, y ya de por sí yo creo que la conciencia misma del hombre de haber matado sin querer a un niño, cuando él no quería para nada matarlo, y probablemente él no sea un asesino ni una mente enferma que se regocije o que incluso se alegre del hecho de matar a una persona, ¿no? Entonces, no creo para nada que ese hombre vaya a olvidar esa muerte el resto de su vida. Yo creo que ese hombre, si tiene 40 años, ponerle, el día que tenga 75 y esté en su lecho de muerte, 35 años después de la muerte, él se va a acordar de ese bebé al que sin querer mató cuando el bebé tenía 40 días y este hombre 40 años, ¿no? Al que privó de su vida de manera prematura por una negligencia, que claro que se produce negligencia en este acto. Entonces, yo encerraría al hombre, yo pondría 2 años, un par de añitos, sin posibilidad de condicional de tercer grado, 2 años directamente encerrado. ¿Por qué? Porque, joder, es que no es para menos. Aunque sea por un accidente, aunque sea por una negligencia, han matado a un bebé. Podía haberse evitado totalmente si tuvieses algo más de formación, algo más de cuidado, unas condiciones igual más cercanas a un hospital, no sé, en plan, joder, se podría haber evitado, ¿vale? Y a los padres, ¿vale? Habría que hacer
ordenaría como juez un peritaje psicológico de ambos padres para dictaminar cuál ha sido el daño ocasionado en ellos y si realmente hubiese ese prejuicio permanente que ellos van a tener, que veo que les va a afectar el resto de su vida, yo no decretaría de verdad ni multa, ¿sabes? O sea, no, ni multa ni prisión para los padres. Creo que es algo que sí debería castigarse, pero que en el caso de la multa podría acabar en insolvencia vitalicia y perjudicar incluso a nuestro país, fomentando la economía sumergida, y que en el caso de prisión tampoco va a hacer que el padre o la madre aprendan más de lo que les va a enseñar a haber perdido a un hijo. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Es decir, considero que aunque metas 50 años a cada uno de los dos en la cárcel, ¿vale? Eso no los va a castigar más que el hecho de haber perdido a su hijo. Y realmente lo único que vas a hacer es destruir lo poco que les quedará a esa familia. Y claro que evidentemente son residentes en España, si pensamos de una manera egoísta y como esas personas, igual que yo, igual que cualquier persona, como figuras tributarias, ¿vale? Serían 2 personas menos cotizando, pagando impuestos en España, aunque no cotizasen porque estén en situación irregular o por lo que sea, hasta comprando un paquete de tabaco se hace una contribución tributaria de Estado, ¿vale? Es decir, hasta cualquier puto yonki, vagabundo y todo está contribuyendo un poquito a la economía estatal, ¿vale? Que mendigan en el supermercado para comprar tabaco y evidentemente está pagando ese tabaco y se pagan unos impuestos y unas tasas a la nación. Entonces, realmente yo creo que perjudicaría más a la nación y es que en términos de salud pública, de seguridad nacional y demás, pues es que no se puede hablar, es que es lo que te digo. Habría que hacer un peritaje psicológico para todo esto, ver si realmente los padres, a lo mejor, imagínate que los padres por lo que sea son unos enfermos que realmente estaban borrachos en el momento de la circuncisión, no se dieron cuenta que se estaba desangrando. Yo sé que hay que tener muy en cuenta todos los datos que nos faltan, ¿vale? Para evaluar todo este procedimiento, y en una fase instructora de este procedimiento habría que determinar todas estas causas que han precedido a los hechos. Y es que realmente es como digo, puedes aplicarles el 403, puedes aplicarles el 142, el 147 y 48. Es que si nos ponemos, puedes aplicarles negligencia, puedes aplicar cooperación necesaria de los padres, porque son cooperadores necesarios para que se produzca ese delito. Si la autorización de los padres no se había producido la intervención y por ende no hubiese derivado en fallecimiento de la víctima. Pero es que claro, ¿qué consigues con eso, tío? Os cojo que al falso médico hay que encerrarle, ¿vale? Como digo, tampoco creo que 4 años sea... En plan, vamos a ver, él no quería matar a nadie, él fue ahí a hacer un trabajo que evidentemente, sí, igual es que tendría que reflexionarlo, evidentemente cualquier juez o jueza no toma decisiones a la ligera, por eso están las fases previas como la de instrucción, la fase instructora, y yo probablemente determinaría que igual, incluso si le cae la máxima, a vez de incluso alguna multa para que también pague económicamente los daños y prejuicios causados tanto al Estado como a los padres. Es que de hecho incluso impondría un pago de indemnización por parte del falso médico a los padres, ¿vale? Aquí yo creo que el principal culpable de todo es el falso médico. Es una persona que, como digo, podrá tener una nueva experiencia, pero joder, se te ha muerto un niño, ¿vale? En plan, no suele pasar eso. Es decir, si fueses realmente algo más meticuloso y profesional, incluso podrías haber parado la hemorragia y que el niño llegase con vida a dependencias sanitarias. Es que son muchísimas, pero de verdad muchísimas incógnitas, ¿vale? Pero mi sentencia, así a bote pronto, digo, venga, que ni 2 ni 4, serían 3 años de prisión no revisable y pago de indemnización por parte del falso médico a los progenitores de la víctima, tras el pertinente peritaje psicológico autorizado por, en este caso yo, estamos haciendo una especie de simulación de procedimiento de lo penal y evidentemente autorizaría ese peritaje psicológico, psiquiátrico, para determinar si los padres merecen esa indemnización o no, y si merecen o no cumplir una pena de prisión, porque aquí es que, como digo, realmente se podría pedir pena de prisión para los padres como cooperadores necesarios
de estos delitos tipificados que ya hemos citado. Bueno, ¿qué tal? Ponedme por los comentarios qué pensáis de todo esto. Sé que es una locura de caso y ojalá no hubiese pasado, pero siempre hay que comentar algo, sobre todo si pasa en tu ciudad. Así que nada, os leo a todos, ponedme por los comentarios qué pensáis de esta auténtica locura, y si queréis que haga la serie de qué pasó en Roquetas, y nos vemos en los siguientes vídeos.